Superficies cuádricas, trazas e intersecciones. Llamamos trazas a las intersecciones que se obtienen con planos coordenados o planos paralelos a los planos coordenados cuando anulamos de a una las variables de una superficie. Por ejemplo, para hallar la traza con el plano XY de una superficie, deberemos anular la variable z. Con el plano YZ deberemos anular la variable x y de la misma forma con el plano XZ anulamos la variable y. De esta manera obtenemos las intersecciones de una superficie con planos coordenados o planos paralelos a los planos coordenados. También podemos encontrar las intersecciones con los ejes coordenados. Para ello deberemos anular de a 2 las variables en las ecuaciones de las superficies. Si queremos encontrar la intersección con el eje X, deberemos anular Y y Z. Para el eje Y anulamos X y Z y para el eje Z anulamos X e Y. De esta forma encontramos los elementos que necesitamos para graficar una superficie, trazas e intersecciones con los ejes. Vamos a trabajar ahora con las trazas y las intersecciones con los ejes coordenados para un elipsoide. Tenemos la ecuación y el gráfico correspondiente. Para hallar esas intersecciones con los ejes coordenados vamos a ir anulando de a pares las variables correspondientes a cada eje. Por ejemplo, si queremos encontrar las intersecciones con el eje X, anularemos Y y Z. De igual forma, para la intersección con el eje Y, anulando X y Z, y para hallar la intersección con el tercero y último de los ejes Z, anulamos las variables X e Y. Obtenemos esos 6 puntos. Para las trazas iremos eliminando las variables de a una. Para el plano XY, cuando anulamos Z, obtenemos la ecuación de una elipse. Para el plano YZ, anulando X, obtenemos de la misma forma otra elipse. Y para el plano XZ, anulando Y, obtenemos la tercera elipse, que veremos más adelante en otros gráficos. Vamos ahora a ver la esfera. En este caso, vamos a ir buscando las intersecciones que en todas las oportunidades nos dan puntos de coordenadas en función del valor del radio y de las componentes tanto en el eje X, Y como Z. Para las trazas, anulando Z, obtenemos la traza con el plano XY y es una circunferencia. Y en los dos planos siguientes, plano YZ y plano XZ, también obtenemos otras dos circunferencias. Vamos a ver ahora un gráfico a partir de ejemplos. Tenemos un elipsoide de ecuación x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 más z cuadrado igual 1 y encontramos las tres trazas con el plano XY marcado en rojo, con el plano XZ marcado en azul y con el plano YZ marcado en verde, que corresponden a tres elipses, como habíamos visto en la parte anterior. Y para una esfera encontramos de igual manera las tres trazas con el plano XY, una circunferencia en rojo, con el plano XZ, otra circunferencia en azul, y por último, en verde, la tercera circunferencia con el plano YZ. Vamos a trabajar ahora con los mismos conceptos para un hiperboloide de una hoja y de dos hojas. Tenemos el gráfico de un hiperboloide de eje Z, buscamos las intersecciones y observamos que encontramos con el eje X, con el eje Y, pero no vamos a encontrar con el eje Z por ser este hiperboloide de eje vertical. Y las trazas, cuando anulamos Z, obtenemos una elipse con la intersección al plano XY. Cuando anulamos X, encontramos una hipérbola, traza con el plano YZ, y de la misma forma, anulando Y, obtenemos una hipérbola con la traza asociada al plano XZ. Y para el hiperboloide de dos hojas,
nuevamente el gráfico y la ecuación correspondiente, buscamos las intersecciones y vemos que solo existe intersección con el eje Z, anulando X e Y en la fórmula correspondiente. No hay intersección con el plano XY. Si anulamos Z, nos queda una ecuación que no se puede despejar, por lo tanto no hay lugar geométrico que se asocie a esa intersección. Con el plano YZ obtenemos una hipérbola. De la misma forma lo hacemos con el plano XZ. En el primer caso anulamos X, en el segundo caso anulamos Y. Nuevamente vamos a trabajar con un ejemplo. Para el hiperboloide de una hoja tenemos x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual 1, un hiperboloide de eje z. Las trazas con el plano XY, la primera en rojo es una elipse, con el plano XZ una hipérbola y con el plano YZ otra hipérbola. Y en cuanto al hiperboloide de dos hojas, las trazas correspondientes son con el plano XY no existen. Con el plano XZ es una hipérbola y con el plano YZ es otra hipérbola. Ahora, para el paraboloide elíptico, lo mismo, su gráfico y su ecuación. Cuando buscamos las intersecciones con los ejes coordenados, verificamos que existe un solo punto de intersección que es el punto P, origen de coordenadas. Y las trazas, con el plano XY, obtenemos el mismo punto. Con el plano YZ, anulando X, obtenemos una parábola. Y con el plano XZ, anulando Y, obtenemos otra parábola. Para el paraboloide hiperbólico, hacemos lo mismo. Obtenemos como único punto de intersección al punto P de coordenadas 0, 0, 0, origen de coordenadas. Para el plano XY, par de rectas incidentes. Para el plano YZ, una parábola. Y para el plano XZ, también una parábola. Y por último, vamos a buscar las trazas para los paraboloides. X cuadrado más Y cuadrado igual a 4Z corresponde a un paraboloide elíptico de eje vertical. Las trazas son con el plano XY, el origen de coordenadas, con el plano XZ una parábola y con el plano YZ otra parábola. Y el paraboloide hiperbólico de ecuación Z igual Y cuadrado sobre 16 menos X cuadrado sobre 16 corresponde la traza con el plano XY, un par de rectas. Con el plano XZ, una parábola. Y con el plano YZ, otra parábola. Damos por terminado en este video las trazas e intersecciones de las cuádricas o superficies cuádricas.